Muchísimas gracias a Andrés, a toda la gente de Optonex por la invitación. Gracias a todos los presentes en esta noche. Y hoy vamos a estar hablando un poquito respecto a la sedación inhalada con óxido nitroso y el manejo de pacientes comprometidos sistémicamente. Vamos a entender un poco en qué nos puede ayudar la sedación inhalada, cuándo puede estar indicado, en qué grupo de pacientes, cómo trabajar con estos pacientes que están comprometidos de salud. Siempre hay muchas dudas al respecto de qué hacer con este grupo de pacientes, si está indicado, si podemos usar la sedación inhalada. Y hay muchos mitos, hay mucho miedo muchas veces a la hora de usar la sedación. Entonces nosotros hoy día o esta noche la idea es despejar un poco esas dudas, queridos colegas. Vamos a empezar con algunos criterios básicos, o algunas cosas necesarias que tenemos que entender y saber antes de seguir. Bien, denme un segundito, por favor. Ok. Bien, entonces el óxido nitroso es un compuesto químico, se prepara a escala industrial, es incoloro, es inodoro. em, El óxido nitroso es un gas a temperatura ambiente. Cuando se lo compacta en cilindro, que es como nosotros lo vamos a usar cuando se los comprime, es líquido, es un gas no ionizado, se lo cataloga como un gas no inflamable, pero si se somete a temperaturas altas o cambios de presión, sí pudiera tener un riesgo de explosión. Entonces es por eso que se indica mantenerlos en un lugar aireado, un lugar fresco, y no dejarlo, por ejemplo, en el vehículo, en la movilidad, evitar exponerlo a temperaturas altas, ¿no? Ese es el óxido nitroso y clínicamente hablando, nosotros podemos decir que es un sedante inhalado de efecto rápido que cuando lo mezclamos con oxígeno nos puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad y además, esto es muy importante, tiene un efecto anestésico y analgésico, entre otras propiedades. Entonces, como vemos acá, el óxido nitroso tiene un efecto anestésico y analgésico. No quiere decir que sea necesariamente un anestésico o que nos vaya a funcionar como un analgésico, para nada. Nos va a ayudar más bien a que el paciente nos tolere mucho más el procedimiento. Entonces, una duda común que tenemos muchas veces en los webinars, en los cursos que damos, es que si nosotros tenemos que necesariamente anestesiar a nuestro paciente, perdón, y sí, si bien el efecto es anestésico y analgésico, eso se traduce en que me va a aumentar el umbral del dolor del paciente, el paciente se va a volver mucho más tolerante al dolor y me va a ser muy beneficioso al momento de anestesiar, pero sí tengo que anestesiarlo al paciente. Bien, entonces eso es sedación, eso es óxido nitroso, eso es sedación inhalada con óxido nitroso. La sedación se realiza en conjunto con oxígeno y ahora vamos a entender lo que es la sedación mínima. Cuando hablamos de sedación mínima, también es conocido y muy popularmente llamado como sedación consciente, es como popularmente se lo conoce. La palabra correcta sería sedación mínima, ya que hay diferentes niveles de sedación y es muy importante dejar claro cuál es el nivel que nosotros usamos, ya que de ahí viene la seguridad de usar el óxido nitroso, la sedación inhalada. Bien, entonces la sedación mínima es el estado de conciencia que permite al paciente tolerar procedimientos poco placenteros, como lo es muchas veces en la consulta odontológica, mientras se mantiene una adecuada función cardiopulmonar, perdón, y la habilidad de responder de forma adecuada a los estímulos que nosotros podamos hacerle. Es decir, el paciente va a obtener la habilidad de responder a nuestro comando de voz y a los estímulos táctiles, ¿no?
Algo que es muy importante recalcar, y toda esta definición es dada por la Asociación Americana de Anestesiología, es que en todos estos escenarios se mantiene como premisa la existencia de una disminución de la conciencia, pero sin perderla del todo. Y eso es clave cuando hablamos de sedación mínima y cuando hablamos de sedación inhalada con óxido nitroso. Entonces, si bien hay una leve disminución de la conciencia, el paciente no la pierde. Esto es una confusión muy común. Muchas veces llegan los pacientes y nos preguntan, doctor, ¿y eso me va a dormir? O doctora, ¿tiene ese aparatito, ese gas para dormirme completamente? Y eso es importante explicar al paciente. La sedación mínima, la sedación inhalada, no va a llevar a la pérdida de conciencia del paciente. Si estuviera durmiendo, no nos pudiera responder con seguridad a las órdenes verbales o a los estímulos táctiles. Entonces, la sedación mínima disminuye la conciencia, sin embargo, el paciente es capaz de responder a todos los comandos que nosotros podamos realizar. ¿Cuándo conversó con usted el presidente? ¿Qué le Hay alguien, creo, con el micrófono encendido. Si lo puede poner en mudo, por favor, si me ayudan ahí los administradores para que no se escuche de fondo, Mira, yo me fui el por 19 favor. de diciembre. Muchas gracias. Bien, entonces, como decíamos, existen diferentes niveles de sedación. Este también es un punto importante, ya que a partir de aquí es que se confundía o se tenía miedo de utilizar la sedación inhalada con óxido nitroso. Las personas escuchaban sedación, incluso los mismos colegas escuchaban sedación y se imaginaban llevarlo al paciente a un estado de inconsciencia. Hasta el día de hoy muchas veces converso con algunos colegas odontólogos e incluso médicos y no entienden bien el concepto de sedación inhalada con óxido nitroso, sedación mínima. Perdón, ahora sí se me escucha, no se me estaba escuchando. Dentro de los grupos de sedación tenemos la sedación mínima, la sedación moderada, la sedación profunda y finalmente la anestesia general. Em, entonces, nosotros nos queremos mantener en el nivel uno, que es la sedación mínima. La sedación mínima, como dijimos, va a permitir a nuestros pacientes la respuesta normal ante estímulos verbales y táctiles, perdón. Entonces, eso nos mantiene en un nivel, un margen de seguridad suficiente como para que el paciente no pierda la conciencia en ningún momento. Esto es necesario explicarlo ya que hay muchas dudas, recibimos muchas dudas al respecto y el paciente también las tiene. Ya cuando hablamos de sedación moderada, sedación profunda, usualmente estamos haciendo una mezcla de medicamentos. Cuando nosotros usamos sedación con óxido nitroso, usamos otros medicamentos, además de la sedación inhalada, o el paciente está en uso de medicamentos antidepresivos, de benzodiazepinas o algunos otros ansiolíticos, dependiendo del cuadro, ahí sí nosotros podríamos llevar al paciente a estado de sedación más profunda. Y es lo que nosotros queremos evitar porque queremos trabajar con seguridad. Y la sedación por sí sola, inhalada, con óxido nitroso más oxígeno, es bastante seguro y eso quiero que quede claro. Ya la anestesia general, por supuesto, se hace en un ambiente hospitalar, se hace bajo anestesia general, se induce al paciente a la pérdida de conciencia total. Si bien se puede utilizar algunos gases y algunos agentes que van a llevarnos al paciente a la anestesia general, esto no se usa, no se mezcla en la sedación inhalada con óxido nitroso. El óxido nitroso solamente lo vamos a mezclar con oxígeno, con ningún otro agente, y de ahí viene su seguridad. Entonces, no confundir estos conceptos. Sedación mínima es donde nosotros queremos trabajar y vamos a trabajar, y luego está la moderada, profunda y finalmente la anestesia general. Bien, perfecto. Entonces, hablando de sedación mínima o ansiólisis, de las características que nosotros tenemos cuando estamos dentro de este nivel es que el paciente está despierto, el paciente no va a estar con pérdida de conciencia, ni tampoco lo vamos a dormir como algunos pacientes sugieren o piensan.
responde a las órdenes que nosotros podamos darles. Entonces, quiere decir que el paciente, si nosotros le decimos o le pedimos abrir la boca, por ejemplo, moverse, mover la cabeza para un lado o para el otro, el paciente va a tener la capacidad de realizarlo, de escucharnos y de hacerlo. No requiere soportes en vías aéreas como pudiera suceder en la anestesia general, por ejemplo. El paciente respira por sí solo y es el nivel de sedación más seguro que podemos usar en odontología y en la medicina. Entonces, eso es importante recalcarlo para que ustedes se sientan con seguridad al momento de utilizar la sedación mínima. Y de explicarles también al paciente que muchas veces llega con miedo. A veces uno le explica sobre la sedación o les habla de sedación y el paciente se asusta porque piensa que lo confunde con anestesia general o con el que el paciente va de repente a hablar incoherencias. Eso no sucede en la sedación inhalada, en la sedación mínima. El paciente siempre va a estar despierto, consciente de lo que dice, de lo que habla y de cómo se mueve incluso. Bien, entonces la sedación inhalada con óxido nitroso es una técnica de sedación mínima muy utilizada en odontología. Se caracteriza por la administración de una mezcla titulable, dosificable, de óxido nitroso y oxígeno, y que nos va a producir analgesia, cierto grado anestésico, como bien mencionamos, y relajación, manteniendo al paciente consciente, esto es bien importante, y cooperador. Entonces, esta es la definición que nos da Malamed en la guía del manejo de pacientes. Malamed es un autor bastante conocido por estudiar la anestesiología, sedación. Entonces, nosotros podemos hablar con seguridad y estar seguros de que lo que utilizamos tiene alto nivel y margen de seguridad para que nosotros podamos explicar al paciente, a los padres, de repente, quienes trabajan con niños, con pediatría. Y vamos a ver también que la sedación inhalada no es exclusiva de la pediatría, como también algunos piensan o algunos colegas pudieran pensar que la sedación inhalada es solo para trabajar con niños ansiosos. La sedación inhalada se puede utilizar en diferentes etapas, en diferentes edades, si bien ayuda bastante en pediatría a mantener los niveles controlados de ansiedad del paciente. Sin embargo, los niños no son los únicos que sienten ansiedad o temor al momento de ir a la consulta odontológica. Sí son los que van a expresarlo de cierta forma, gritando, llorando, como nosotros bien sabemos o podemos tener experiencia. Sin embargo, el adulto también puede sentir los mismos miedos, la misma ansiedad, solamente que lo canaliza de diferente forma, no lo expresa de la misma manera y es por eso que muchas veces nosotros pasamos por alto que también el adulto sufre de ansiedad y ahí nos puede ayudar bastante la sedación inhalada. Y muchas veces también el adulto mayor, y es ese adulto mayor que es más propenso a las enfermedades sistémicas o ya tener enfermedades de base que es el que nosotros vamos a enfocarnos un poquito más en esta noche. El mecanismo de acción de la sedación inhalada con óxido nitroso o del óxido nitroso en sí es muy parecido a los mecanismos de acción de las benzodiazepinas. Él actúa a nivel del sistema nervioso central, en los receptores GABA específicamente, que es donde se va a dar la ansiolisis, y lo que va a hacer es disminuir la excitabilidad de las neuronas, por lo tanto va a llevar a que el paciente esté mucho más calmado, relajado, y de aquí también la seguridad del uso de la sedación ya que al actuar en estos tipos de receptores, está demostrado que lo que hace es potenciar algo natural del sistema nervioso central. Estos receptores, este sistema se activa de manera natural en nuestro organismo. Lo que va a hacer el óxido nitroso es potenciarlo y de ahí es que nos va a llevar a un estado de relajación mucho más rápido con nuestro paciente. Entonces, esto también nos muestra la seguridad de los gases que nosotros utilizamos. No va a inhibir, no va a haber un cambio de algún proceso fisiológico, sino más bien una potenciación de algo que ya sucede de manera natural en nuestro sistema nervioso central. Bien, el efecto de la sedación inhalada es dosis
dependiente. Es decir, que el efecto que nosotros querramos en nuestros pacientes va a depender de la titulación que nosotros hagamos, de la mezcla que nosotros hagamos entre el óxido nitroso y el oxígeno. Y la eliminación se va a dar principalmente vía pulmonar, teniendo así una recuperación bastante rápida. Esto es una gran ventaja frente a otros tipos de medicamentos o fármacos que inducen a la sedación mínima o a la sedación consciente, como es bien conocida, ya que como ven acá, el efecto de la sedación con óxido nitroso es dosis dependiente. Nosotros vamos a poder titular, dosificar estos gases y elegir en qué nivel queremos quedarnos. En algunos pacientes va a ser un poco más, en otros un poco menos. No necesariamente tiene que ser como cuando tomamos un fármaco que ya viene con una dosis específica y nada podemos hacer al respecto. Tenemos que esperar todo el proceso farmacodinámico, farmacocinético del medicamento. Sin embargo, en la sedación nosotros podemos controlar todo esto porque siempre estamos utilizando oxígeno. Bien, entonces va a depender mucho de cómo nosotros lo manejemos. Nosotros tenemos mucho más control de la sedación cuando utilizamos sedación inhalada que cuando utilizamos la sedación vía farmacológica, vía oral. ¿Cuándo está indicada entonces la sedación inhalada? Dentro de las indicaciones generales, nosotros tenemos la ansiedad leve y moderada y la fobia dental controlable. ¿Por qué digo controlable? Porque existen fobias reales como tal y una fobia real diagnosticada es algo severo, es algo muy difícil de manejar que probablemente incluso necesite de la ayuda de anestesia general. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes va a ser leve a moderada. Un paciente que va a llegar bastante ansioso y donde nosotros podemos, con ayuda de la sedación inhalada, controlar a este paciente y por lo tanto poder proseguir con nuestro tratamiento. Una de las grandes indicaciones y ventajas que tiene también es para aquellos pacientes que tienen el reflejo de náuseas marcado, esos pacientes que sienten arcadas con facilidad cuando nosotros utilizamos el instrumental. Sabemos que en odontología pues trabajamos con diferentes tipos de instrumentales, en boca, a veces con más de uno, más de dos, y esto puede en algunos pacientes provocar un reflejo de náuseas bastante exagerado. Y a quienes les ha tocado este grupo de pacientes, sabe que es bastante complejo de tratar. El paciente está incómodo, no nos deja trabajar, perdemos mucho tiempo y la gran ventaja de sedación es que nos va a controlar esos reflejos. Se utiliza bastante en procedimientos de mediana duración, ideal para la profesión odontológica, donde no demoramos mucho tiempo. Usualmente estamos entre los 30 minutos, hora y media, dependiendo obviamente del procedimiento que se vaya a hacer, de la especialidad que se va a trabajar y es muy bien indicado en pacientes pediátricos cooperadores. Esa palabra es clave, ya que si tenemos un paciente pediátrico que no se deja ni siquiera poner la mascarilla, que está muy alterado, antes de sentarse el sillón ya hace un escándalo, llora, grita, este paciente es complejo, tendremos que usar otras técnicas para poder calmarlo un poco el paciente, ya que algunos colegas piensan que este grupo de pacientes pediátricos que llegan gritando, llorando, con una ansiedad bien notoria, creen que por ponerle la mascarilla de gas y que el paciente empiece a respirar, entonces automáticamente se va a relajar. No es así, necesitamos, para que funcione esta sedación, necesitamos controlar primeramente a nuestro paciente. Especialmente sucede en niños, en pacientes pediátricos, pero si hay pediatras acá sabrán muy bien que existen técnicas para el manejo de conducta del niño y a partir de que nosotros podamos controlarlo un poco mejor, entonces podemos utilizar la sedación para poder trabajar con mucha más comodidad en este grupo. Las contraindicaciones son muy específicas. Una de ellas es, por supuesto, la imposibilidad de respirar por la nariz, que tenga una obstrucción severa, ya que necesitamos que el paciente se mantenga en todo momento respirando.
También cuando el paciente presenta EPOC severo, enfermedades pulmonares, perdón, obstructivas crónicas. Es muy difícil en estos pacientes, es mejor evitarlo. Cuando el paciente tiene neumotórax, obstrucción intestinal, cirugía ocular reciente, deberíamos evitarlo también. Infecciones respiratorias agudas. En embarazo deberíamos evitarlo de preferencia. No existen muchas guías al respecto del uso de la sedación inhalada en pacientes embarazadas, porque, bueno, evidentemente no van a hacer pruebas en embarazadas sobre la sedación. Sin embargo, por el mecanismo de acción que tiene, sabemos que es bastante seguro. Sin embargo, vamos a evitarlo en ciertos grupos o en ciertas etapas del embarazo, como vamos a verlo más adelante, y solamente a criterio o si fuera muy necesario. Trastornos psiquiátricos no controlados, precisamente por la falta de cooperación que pudiéramos tener de estos pacientes, va a estar contraindicado y tendremos que analizar muy bien la historia clínica, los medicamentos que están tomando estos pacientes. Entonces, al momento que nosotros querramos utilizar la sedación, es muy importante, queridos colegas, que nosotros tengamos una historia clínica detallada sobre las enfermedades de base del paciente, la medicación que esté tomando el paciente y tratar no solamente de llenar un cuestionario rápido, sino de indagar un poquito en el paciente que a veces se le pasa por alto, por ejemplo, que todos los días hace uso de medicación para dormir, por ejemplo. Esa medicación nos pudiera llevar a una sedación más profunda. O algunos pacientes que se encuentran bajo tratamiento de antidepresivos o algunos otros medicamentos que pudieran aumentarnos los niveles de sedación. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien eh, cómo está siendo tratado el paciente, qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma, para poder tratarlo con seguridad. Vamos a entrar ahora a ver algunos conceptos de los pacientes que se encuentran sistémicamente comprometidos, cómo tratarlos, si podemos usarlos o no podemos usarlos en este grupo de pacientes, la sedación inhalada. Es muy importante ya que como van a ver, nos puede ayudar bastante en estos pacientes para controlarlos. Y como les decía al inicio, existen muchas dudas en los mismos colegas sobre si puedo o no utilizarlo en este grupo de pacientes. Como dijimos también al principio, la sedación inhalada es bastante segura, es la más segura en la odontología de la sedación mínima. Entonces nosotros, desde que aprendamos a utilizarlo de manera correcta, y de que hagamos un correcto monitoreo del paciente, una correcta historia clínica, vamos a poderlo utilizar con mucha seguridad y nos va a ser de gran ayuda en un gran número de pacientes, no solamente dirigido precisamente al paciente ansioso o al paciente pediátrico, ya que los pacientes comprometidos sistémicamente, la mayoría son pacientes adultos, son pacientes pasando la edad de los 40, probablemente 45 o incluso un poco más. Es donde más vamos a tener estas chances de tener estos pacientes ya con enfermedades de base. Y vamos a ver que nos puede ayudar bastante el uso de la sedación inhalada. ¿Ok? Entonces, importante para tratar estos pacientes es clasificarlos. Y existe una clasificación propuesta por la Asociación Americana de Anestesiología, y de ahí sus siglas, ASA. Y esta clasificación ASA, como se la conoce, se divide en ASA 1, 2, 3, 4, 5. Es una clasificación bastante sencilla y nosotros vamos a tomar atención a los tres primeros niveles de esta clasificación, siendo el paciente tipo 1 o ASA 1 un paciente normal sano, un paciente usualmente joven, un paciente que no hace uso de medicamentos, un paciente probablemente que no hace uso de tabaco diario, ya que si es un paciente fumador, por ejemplo, diario, podríamos considerarlo incluso como ASA 2. El paciente normal sano entonces es un paciente que no presenta ninguna enfermedad de base. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente en el que nosotros podemos utilizar con bastante seguridad la sedación inhalada. El paciente ASA 2, clasificado como ASA 2,
es un paciente que va a tener una enfermedad sistémica, pero que va a estar controlado. Entonces, en este grupo de pacientes podemos utilizar la sedación inhalada con seguridad también, pero sin olvidar que debemos hacer una historia clínica exhaustiva para poder nosotros ver qué tipo de medicamentos toma, qué tipo de enfermedad tiene y definir el tipo de tratamiento y el tiempo de tratamiento que vamos a realizar con este grupo de pacientes. Y luego tenemos el grupo de pacientes clasificados como ASA tipo 3, que van a ser pacientes con enfermedades sistémicas moderadas, sin embargo, que no están controlados. Básicamente esa es la diferencia con el ASA 2. El ASA 2, pacientes con enfermedades controladas, y el ASA 3, pacientes con enfermedades pero que no están controladas. Hay muchos pacientes que nos van a decir cuando nosotros los atendemos y estamos armando su historia clínica que tienen una enfermedad de base y que están controlados. Y nos dicen eso tal vez porque ya fue diagnosticado y ya le dieron una medicación para que el paciente siga diariamente. Sin embargo, muchos de estos pacientes no siguen la medicación que se les ha otorgado, y solamente por estar diagnosticados y medicados, ellos nos van a decir que sí están controlados. No podemos confiarnos, tenemos que ir un poquito más, como les decía, en la historia clínica, profundizar en nuestras preguntas y preguntarles si el paciente hace uso diario de la medicación que está tomando, si la toma todos los días, en hora, si tiene los cuidados que se tiene que tener según la enfermedad que presente. Por ejemplo, si fuera un paciente diabético, no es solamente la medicación que pueda estar tomando, sino la alimentación que está siguiendo. Entonces, esos detalles son importantes para que nosotros podamos clasificar al paciente, el estado físico que él tiene, y saber si es realmente un ASA 2 o es un ASA 3, porque de aquí va a partir nuestra seguridad, la seguridad que nosotros podamos tener al utilizar la sedación inhalada con óxido nitroso. Entonces, esto es bastante importante y yo lo recomiendo, añadirlos a sus historias clínicas. Si no lo tienen, añadirlos, clasificación ASA, para que nosotros podamos rápidamente, solamente de ver esta clasificación, entender si el paciente está con alguna enfermedad sistémica y si está controlado o no. De una manera general rápido, ya podemos clasificarlo. Bien. Entonces, como decíamos, el paciente ASA 1 y ASA 2 generalmente son aptos con medidas estándar. Es decir, podemos trabajar en ellos, eh, como nosotros ya sabemos, con todas las medidas que se utilizan en sedación inhalada con óxido nitroso. Podemos trabajar con ellos de manera normal, con algunas precauciones, pero se puede trabajar con ellos. El paciente ASA 3 no tiene una indicación absoluta, más bien es relativa. Sí vamos a poder trabajar con él, pero va a depender mucho de la consulta odontológica que nosotros hagamos, o de la interconsulta, si correspondiera, con el médico de cabecera, para que nos pueda dar un informe del paciente y nos pueda liberar a este paciente para que nosotros continuemos con el tratamiento. En este grupo de pacientes también tendremos que hacer un monitoreo más estricto, tendremos que estar mucho más pendientes durante el proceso de sedación. Tendremos que utilizar sesiones cortas en este grupo de pacientes. Evidentemente, si lo atendemos van a ser por situaciones un poco más emergenciales, porque necesitamos atender a este paciente, porque cuando se pueda suspender la atención a este grupo de pacientes para que él se estabilice, se haga sus consultas, tome su medicación adecuada y se convierta a un ASA 2, pues siempre será mejor. Pero ante la emergencia, necesitamos tener estos detalles en cuenta para poder atenderlo. Bien, y un plan de emergencia claro, porque es un paciente que está. ¿A qué me refiero con plan de emergencia claro? Es un paciente que está comprometido, es un paciente que no está controlado porque no está siguiendo las orientaciones médicas. Entonces nosotros tendremos que tener nuestro botiquín de emergencia, tendremos que estar preparados para cualquier eventualidad o emergencia médico-odontológica para poder asistir a este tipo de pacientes, ya que esta clasificación precisamente nos va a permitir prepararnos de manera previa. Entonces, a estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado al momento
de tratarlo. Como decía, no es que no se pueda o que está contraindicado, sin embargo, sí hay algunos puntos que tenemos que controlar y ver, analizar de manera obligatoria. Bien, entonces, veamos cómo nos puede ayudar la sedación inhalada en pacientes con cardiopatías o hipertensión arterial. Uno de los grandes beneficios que nos va a dar la sedación inhalada, como todos sabemos, es que va a reducir la ansiedad. Y esto se va a traducir en menos picos hipertensivos. ¿Cómo funciona la ansiedad? Cuando el paciente entra a un estado de estrés, en un estado de ansiedad, sea un paciente sano o un paciente que ya tiene una cardiopatía o alguna enfermedad, automáticamente la presión va a aumentar por lo menos unos 10 puntos, dicen algunos autores. Entonces, si tenemos un paciente hipertenso, él ya tiene la presión alterada, ya tiene la presión más elevada o elevada comparado con un paciente normal que no presenta esta patología. Por lo tanto, bajo la situación de estrés va a aumentar aún más. Y eso es lo que queremos evitar, porque ese aumento de presión nos puede llevar a una situación emergencial. Por lo tanto, el que nosotros estemos con este paciente bajo sedación nos va a ayudar a mantener esos niveles de presión arterial mucho más controlados, controlar esos niveles de ansiedad y disminuir la presión para que nuestro atendimiento sea mucho más efectivo y mucho más seguro. Dentro de las precauciones que tenemos que tener en este grupo de pacientes es, por supuesto, controlar la presión arterial. En todos los pacientes nosotros vamos a hacer estos controles. Sin embargo, en pacientes que estén comprometidos, vamos a ser un poco más estrictos a la hora de realizarlo. Queremos evitar hipoxias, por lo tanto tendremos que titular o dosificar con mucho cuidado nuestra sedación, manteniendo los niveles de oxígeno adecuados. Debemos hacer citas cortas con este grupo de pacientes también y lograr una analgesia adecuada. Esto puede ser con medicamentos previos o con la misma anestesia que nosotros vayamos a utilizar. Bien, si existe angina inestable, vamos a evitar la sedación inhalada. En este grupo de pacientes sí nos puede ser contraproducente utilizarlo. Entonces, como les decía, es muy importante saber cuál es la patología que presenta el paciente y que el paciente esté estable, esté controlado. Donde nosotros veamos o dudemos que el paciente no está controlado, es mejor no realizarlo. Bien, entonces en pacientes con angina inestable o insuficiencia cardíaca descompensada, em, nosotros debemos tener en cuenta todo esto que hemos mencionado. Cualquier procedimiento odontológico electivo, incluso con sedación mínima, está contraindicado debido al alto riesgo de eventos cardiovasculares agudos. Entonces, eso es importante tomar en cuenta también. Aquí tenemos algunos estudios realizados, algunas publicaciones que avalan lo que nosotros acabamos de mencionar, que nos pueden avalar la seguridad del uso de estos anestésicos, eh, ya que es importante que ustedes sepan que no solamente estoy hablando desde la experiencia, sino que nosotros estamos dándole información también basada en evidencia, no en lo que algún colega pueda decir o en la experiencia que pueda haber tenido, sino también acompañando con evidencia científica. Y vemos acá que existen publicaciones donde se ha tratado a pacientes en edad adulta, hipertensos, y le ha logrado realizar extracciones dentales con sedación inhalada con alta seguridad. Entonces, como vemos acá dentro de las conclusiones de estas publicaciones que salió el 2013, puede ser muy seguro y muy efectivo al momento de realizar este tipo de tratamientos como exodoncias en pacientes adultos mayores, ¿no? Sabemos que las exodoncias, las cirugías orales en pacientes comprometidos nos comprometen un poquito más. Entonces, aún así, podemos ver que es bastante seguro de utilizarlo desde que nosotros consideremos todos los puntos que hemos estado viendo a lo largo de la charla. En pacientes asmáticos también podemos utilizarlo siempre si está controlado, si es un paciente ASA 2.
Si está controlado, la sedación mínima puede ser muy favorable, ya que va a reducir también el estrés en estos pacientes y por lo tanto puede reducir las probabilidades de que el paciente presente alguna crisis asmática durante nuestra atención. Si el paciente relata que tuvo crisis previas recientes, nosotros vamos a evitar también el uso de la sedación inhalada. Si el paciente nos relata que en hace pocos días o a pocas horas tuvo una crisis, entonces nosotros tendremos que suspender un par de días hasta que el paciente esté totalmente controlado. Y cuando decidamos utilizarlo en pacientes controlados, siempre recomendar al paciente llegar con su broncodilatador. Y si nosotros podemos tenerlo en el botiquín, mucho mejor también, porque muchas veces el paciente nos dice sí y sin embargo a la hora de la emergencia no lo tiene, no lo encuentra, se olvidó, se acordó que lo dejó en la movilidad o en casa. En fin, mejor es que nosotros tengamos todos los elementos con nosotros para poder atender cualquier urgencia o emergencia que se nos pueda presentar. Pero fíjense que algo a destacar es que las emergencias o contraindicaciones que nos puedan suceder no vienen necesariamente por la sedación, no vienen específicamente por el óxido nitroso, viene más bien por el paciente descontrolado, por el no tener nosotros una historia bien definida, una historia clínica bien armada. Entonces, depende mucho más de nuestra historia clínica, del estado de salud del paciente, del estado físico del paciente, que necesariamente de la sedación. Entonces, eso es importante recalcar. Bien. Pacientes diabéticos también podemos usarlo de manera bastante segura, haciendo control de glucemia respectiva. Citas cortas en todos estos pacientes que estoy nombrando siempre es primordial. En pacientes diabéticos, evitar ayunos prolongados. Una de las preguntas más comunes también que se realizan y que antiguamente era muy debatido es si el paciente debe acudir en ayuno o no a la sedación inhalada. Nosotros no utilizamos ayuno como parte de nuestro protocolo. Nunca hacemos que el paciente ayune. Esta confusión viene de la confusión con la anestesia general. Entonces, antiguamente se confundían bastante los conceptos de sedación, no se tenían claro los niveles de sedación que vimos hace unos instantes. Entonces, se utilizaban protocolos como se utilizan cuando el paciente va a una anestesia general. Y usualmente nosotros al paciente que va a ser sometido a una cirugía en un nivel hospitalario le pedimos al paciente un ayuno mínimo de 8 horas. Pero ¿por qué lo hacemos? Eso es importante entender. ¿Por qué se pide el ayuno? El ayuno se pide para evitar broncoaspiración. Pero entonces, ¿por qué no lo pedimos en sedación inhalada? Porque el ayuno se pide en anestesia general, ya que el paciente lo vamos a llevar a un estado de inconsciencia. El paciente no va a estar consciente durante la anestesia general. Sin embargo, nosotros acabamos de ver que la sedación inhalada es una sedación mínima. El paciente va a estar consciente y en control cardiopulmonar. El paciente puede respirar por sí mismo. Entonces, ese detalle es importante para que lo consideremos, ya que existe mucho esta duda y algunos me decían, no, doctor, pero hay guías que dicen que se tienen que ayunar. No, esas guías son para anestesia general, son para pacientes que no van a estar conscientes y nosotros, como vimos, vamos a estar con el paciente consciente. Por eso se llama sedación mínima y se conoce como sedación consciente. Entonces no tiene sentido el ayuno prolongado en estos pacientes, ¿no? Lo que sí podemos hacer y lo que yo particularmente hago son estos ayunos que creo que es mal llamado ayuno relativo, ¿no? Es decir, que el paciente haya desayunado, haya comido algo previamente, pero alimentos o comida liviana 2 a 3 horas antes del atendimiento. Esto sí nos va a ayudar bastante, principalmente por el reflejo que pueda tener o las náuseas que pudiera tener el paciente, ya que como vamos a ver más adelante, puede ser uno de los efectos que tenga en algunos pacientes y usualmente tiene que ver más con la titulación que nosotros estemos dando y en algunos pacientes puede provocar náuseas. Evidentemente, si tuvo una comida pesada hace 30 minutos atrás, 45 minutos atrás, sí podemos tener riesgo de vómito.
Entonces, nosotros solemos pedir al paciente comidas livianas 2 a 3 horas antes del atendimiento, pero nunca el ayuno, ya que nos puede más bien causar más problemas que beneficios. Bien, entonces hay que vigilar también en pacientes diabéticos cualquier síntoma de hipoglucemia, ya que se pueden confundir con ansiedad y a veces el paciente lo que está entrando es en hipoglucemia. Por eso es que evitamos ayunos prolongados. Entonces, en estos pacientes diabéticos, ustedes recomienden que al momento de ir a la consulta hayan consumido algún alimento previamente 2 a 3 horas antes, algún alimento liviano, pero que no se vayan con el estómago vacío o en ayuna. Bien. Epilepsia. Si está controlada, no tenemos ningún problema, es posible realizarlo. Evitemos desencadenantes, esto va a ser el estrés o la hiperventilación. Entonces nosotros tenemos que manejar a este grupo de pacientes muy bien psicológicamente, no solamente con la sedación inhalada. Desde que el paciente ingresa a la consulta, nosotros deberemos manejar con olores, con sonidos, ¿no? Evitar olores muy fuertes, tratar de tener olores agradables dentro del consultorio, eh, evitar sonidos muy fuertes, por ejemplo. Para poder mantener al paciente en un estado tranquilo, no ansioso o que algo que le provoque estrés repentino, ¿no? Y confirmar que el paciente esté adherido a su tratamiento, es decir, confirmar que el paciente esté haciendo uso de sus medicamentos anticonvulsivos. Eso es clave. Nosotros siempre tenemos que confirmar y reconfirmar que el paciente está haciendo uso de sus medicamentos. Y esto es necesario hablarlo también previamente. Siempre recomiendo consultas previas a la sedación. No agarrar a un paciente y en la primera cita hacer la sedación. Siempre es importante conversar con el paciente, hacerle entender la importancia de estos puntos para que nosotros podamos trabajar con seguridad. Entonces, muchas veces el paciente no se está adheriendo a su tratamiento y nosotros tendremos que decirle, necesitamos que el paciente o que usted como paciente esté comprometido con su tratamiento para que nosotros podamos actuar con seguridad y evitar cualquier tipo de emergencia dentro de nuestro consultorio. Eso es muy importante poder tenerlo claro con nuestros pacientes. Bien, algunos artículos también nos avalan esto que acabamos de decir, nos muestran, por ejemplo, que el paciente, la sedación es viable. Este estudio fue hecho en pacientes epilépticos en odontología y analizaron diferentes tipos de sedación para este grupo de pacientes y llegar a la conclusión de que la sedación es viable y se debe seleccionar el método según el control de crisis. Entonces, siempre colaborado con la anestesia. Nosotros vamos a sedar al paciente y vamos a anestesiar muy bien al paciente para que no tengamos ningún pico de estrés, principalmente en epilépticos, ya que puede tener una reacción, ¿no? Pero no se olviden que siempre vamos a nosotros a asegurarnos que el paciente no haya tenido crisis reciente dentro de las últimas 72 horas. Yo usualmente prefiero esperar una semana, 2 semanas luego de la última crisis para poder atenderlo con seguridad. Bien. Pacientes anticoagulados. Entonces, en los pacientes anticoagulados, el óxido nitroso no es el problema, como dice acá. El procedimiento sí puede ser un problema. Entonces, ¿cómo trato a mi paciente anticoagulado? Debo planificar una hemostasia local si es que voy a hacer algún tipo de cirugía. Si voy a hacer algún tipo de tratamiento invasivo que vaya a provocar un sangrado, entonces tengo que tener los cuidados que nosotros ya sabemos y que usamos en la odontología. La sedación inhalada no me va a interferir en la coagulación. Entonces, principalmente va a ser los estudios que yo le pueda pedir al paciente, el tratamiento que yo vaya a realizar y el control del sangrado. La sedación inhalada no me va a interferir en este grupo de pacientes, me va a ayudar a controlar la ansiedad y por lo tanto a que yo haga un trabajo mucho más rápido, mucho más tranquilo, a que el paciente tenga una experiencia eh, mucho más agradable, ¿no? En eso sí nos va a ayudar. Pero el óxido nitroso no va a interferir para nada en pacientes anticoagulados. Podemos utilizarlo con bastante seguridad.
En pacientes embarazadas debemos nosotros tomar en cuenta el segundo trimestre. Ese es el periodo más seguro, como bien sabemos, es el periodo más seguro del atendimiento a una paciente embarazada. Para cualquier tipo de tratamiento odontológico, es el segundo trimestre el que nos va a hacer mucho más seguro en caso que necesitemos realizarlo, ¿no? Si podemos evitarlo en embarazadas, evitémoslo, ¿no? No justifica utilizarlo a menos que realmente se necesite, porque la paciente necesita un tratamiento de emergencia, la paciente es una paciente ansiosa, entonces nosotros ahí vamos a poder definir y decidir utilizar la sedación con seguridad en el segundo trimestre. En el primero, evitemos cualquier procedimiento electivo y evitemos la sedación de cualquier forma, sea vía oral, sea sedación inhalada, vamos a evitarla. En el tercer trimestre existe un riesgo de hipotensión supina y hay una menor tolerancia también a la posición en la que nosotros usualmente utilizamos en el sillón odontológico. Por lo tanto, tendremos que evitar también este grupo en este trimestre de embarazo, a menos que modifiquemos la posición también en la que vayamos a trabajar con la paciente. Sin embargo, como vemos, el segundo trimestre va a ser el más adecuado. Y como les digo, cuando lo puedan evitar en embarazadas, mejor. Bien, el momento del embarazo va a condicionarme a mí la conducta que yo voy a tener. ¿Cuándo va a ser mejor? Si no está dentro del segundo trimestre, es mejor evitarlo, salvo que sea una emergencia que no se pueda suspender. Sin embargo, si es un procedimiento electivo, es decir, que yo puedo poner una fecha para atenderlo, elegiré siempre el segundo trimestre del embarazo. Vamos a ver un poquito sobre estrés materno versus sedación. El estrés, dolor y ansiedad también afectan a ese binomio madre-feto, nos va a afectar a ambos. Por lo tanto, como decía, en casos necesarios, la prioridad va a ser minimizar el estrés, evitar hipoxia y mantener siempre oxigenación adecuada. Si fueran a utilizarlo en embarazadas, la titulación tiene que ser gradual y llegar a la dosificación mínima en estos pacientes, solo para minimizar levemente el estrés y poder tener un entendimiento más rápido y con el paciente más controlado, ¿no? Pero siempre vamos a evitarlo, como decía, y mantener oxigenada en todo momento al paciente. En todo caso, lo que yo recomiendo, si vamos a utilizar en pacientes embarazadas, llegamos al nivel de sedación que necesitamos, que tiene que ser la mínima, y una vez anestesiemos, usualmente el paciente va a estar mucho más tranquilo y ahí yo elegiría cortar el óxido nitroso, mantenerlo con oxígeno y hacer mi tratamiento rápido en sesiones cortas en este grupo de pacientes. Entonces, fíjense, podemos utilizar la sedación, pero nosotros tenemos que saber elegir el tipo de paciente y entender qué es la patología que tiene, si está embarazada, pues tenemos que entender cómo funciona para entonces nosotros poder elegir el tratamiento o hacer nuestro plan de tratamiento y nuestra estrategia para poder utilizar la sedación inhalada. Como les decía, en muchos casos donde tengo poco tiempo o este grupo de pacientes, yo uso la sedación para llegar a anestesiar al paciente, evitar que ya la paciente esté sintiendo dolor o sienta dolor durante el tratamiento. Corto la sedación, dejo con oxígeno y acabo mi procedimiento. Eso me hace que el paciente esté sometido a sedación el menor tiempo posible y me ayuda a trabajar con mucha más seguridad. Y como les mencionaba, una vez el paciente anestesiado y que no siente dolor, nosotros podemos trabajar muchísimo más tranquilos. Bien, si me permiten un segundo, voy a cargar la computadora antes que se apague. Si alguien tiene alguna pregunta, tal vez pudiéramos ir haciéndola. Si no, en 30 segundos, continúo, por favor. Sí, bueno, queridos doctores, aprovechando, queremos invitarlos a los siguientes eventos internacionales que los va a realizar Octonex. Este jueves 5 de marzo, en Chile, el doctor Samir Cabrera va a dar un curso clínico intensivo en sedación con óxido nitroso. Entonces, los invitamos a todos los colegas de Chile que puedan participar. Y también queremos invitarlos que estaremos presentes en el evento mundial del CIOSP en Brasil,
Sao Paulo la próxima semana, del 28 al 31 de enero. Vamos a estar presentes también. Entonces queremos invitarlos, aprovechando este espacio, queridos doctores, a que puedan participar. Y pues cualquier duda, consulta sobre estos eventos y demás eventos que siempre vamos a tener, pueden conversar con todos los asesores comerciales de cada país. Nuevamente saludarles a todos los doctores de Chile, de Perú, Ecuador, Bolivia que están presentes. Querido doctor, lo escuchamos nuevamente. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, queridos colegas, continuamos entonces. Segundo, ahora sí. Algunas complicaciones de la sedación inhalada son náuseas y vómitos que usualmente están asociadas a las concentraciones altas de óxido nitroso. Entonces van a estar asociadas probablemente al mal manejo, a la mala titulación eh, de los gases, ¿no? Del óxido nitroso. De ahí es la importancia de estar capacitado, debidamente formado en el uso y manejo de los equipos y entender la sedación para evitar este tipo de complicaciones. Es raro de que ocurra, pero sí puede ocurrir si está debidamente detallado en todas las publicaciones, ¿no? Sesiones prolongadas o ayuno inadecuado también nos pudieran llevar a náuseas y vómitos, principalmente en pacientes pediátricos también. Es por este que, como les decía, yo evito el ayuno prolongado en los pacientes. Siempre les recomiendo comer algo liviano 2 o 3 horas antes de la consulta o del tratamiento para evitar justamente estas complicaciones y vómitos. Mareo y cefalea puede también estar dentro de las complicaciones y están relacionados con cambios en la oxigenación o también titulación inadecuada. Cuando nosotros hacemos un mal uso, una mala manipulación de los equipos, también pudiera el paciente sentir mareo, sentir un dolor de cabeza repentino. Entonces nosotros debemos hacerlo de manera gradual. Existen técnicas para el manejo de estos equipos y que para que nosotros podamos tener una sedación mucho más segura y mucho más placentera para el paciente, porque sin duda que si nosotros le ofrecemos algo, un fármaco, un equipo para poder tratar los niveles de ansiedad, para que el paciente se pueda sentir mucho más tranquilo, para que el paciente pueda tener una atención mucho más placentera y de repente le vienen náuseas, le vienen vómitos o en poco tiempo empieza a darle un dolor de cabeza muy fuerte o un mareo repentino, no va a ser para nada agradable y vamos a tener el efecto contrario. Más bien el paciente lo que va a hacer es ponerse nervioso, va a aumentar los niveles de ansiedad, por lo tanto puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar los niveles de glucosa en sangre y eso nos puede llevar a complicaciones, especialmente si hablamos de pacientes que están sistémicamente comprometidos. Bien, eh, ansiedad también es una complicación paradójica porque nosotros vamos a tratar con sedación precisamente para evitar la ansiedad. Es muy poco frecuente y es más común en pacientes que son muy ansiosos y simplemente ese cambio repentino en el momento de estar inhalando le provoca más ansiedad o en pacientes pediátricos. Es muy raro que nos suceda. Usualmente pacientes adultos es controlable simplemente haciendo la titulación o bajando los porcentajes de óxido nitroso es mucho más controlable. En pacientes pediátricos, pues tendremos que tener mucho más cuidado. Tiene más que ver las complicaciones con el mal uso de la titulación, de la dosificación y del uso de los equipos que necesariamente con el óxido nitroso. Entonces, también eso es importante recalcarlo. Hipoventilación leve o hipoxia, y de igual forma va a ser por un uso incorrecto de la técnica o por la falta de oxígeno suplementario adecuado. Entonces, siempre nosotros tendremos que considerar que el paciente esté debidamente oxigenado. Es por esto que no podemos utilizar la sedación inhalada sin oxígeno. Necesariamente tenemos que tener oxígeno. Hoy en día los equipos que utilizamos y los equipos que tiene Optonex
son equipos que nos permiten trabajar de manera muy segura, son equipos que no nos va a permitir trabajar si no tenemos la cantidad adecuada de oxígeno. Es decir, no solo si no tenemos oxígeno, sino si no tenemos la cantidad adecuada. La máquina detecta cuando queda muy poco oxígeno y automáticamente empieza a disminuir el óxido nitroso hasta el final. Y ya cuando quedan algunos segundos más de oxígeno, la máquina sola se apaga o se desactiva, mejor dicho, y suena una alarma. Entonces, como les decía, es bastante seguro de usar, principalmente cuando usamos buenos equipos. Es muy difícil que nos suceda. Sin embargo, son situaciones que tenemos que entender para que nosotros podamos utilizar la sedación inhalada de la manera más segura posible. Aquí les presento un estudio, una publicación donde precisamente habla y menciona sobre el ayuno en pacientes pediátricos y nosotros vemos que es menos del 1% el vómito en estos pacientes. Entonces, eh, la conclusión de este estudio es que no hay diferencia entre el paciente en ayuno o el paciente que no está en ayuno. De igual forma, las chances o la probabilidad de vómito del paciente es de menos del 1%. Y como dijimos, esta complicación del vómito va a ser probablemente más por el mal uso, el uso incorrecto de la sedación inhalada. Entonces, con esto creo que podemos confirmar que no necesariamente nuestro paciente tiene que estar ayunando. Hagamos un ayuno relativo, ¿no? Como les decía, un ayuno de corto tiempo, de 2 a 3 horas antes, de una alimentación liviana, pero nunca un ayuno completo, un ayuno absoluto, que el paciente se vaya sin ninguna alimentación. Entonces, más si tenemos frente a nosotros un paciente diabético, por ejemplo, o con alguna enfermedad de base. Bien, entonces eso es importante poder recalcarlo. Y entre el manejo de complicaciones con la sedación inhalada, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer si se nos presenta cualquiera de las situaciones que acabamos de ver? Suspender inmediatamente el óxido nitroso. Esto lo podemos hacer disminuyendo por completo, cortando el óxido nitroso en el equipo y administrando oxígeno. Subimos el oxígeno al máximo, al 100%, durante 3 a 5 minutos. En este tiempo, el efecto del óxido nitroso desaparece por completo, se elimina por la vía pulmonar y el paciente vamos a poder regresarlo normal a como estaba antes de la sedación. Los equipos también que utilizamos tienen algunos botones de emergencia donde cuando nosotros detectamos algunas de estas complicaciones, con presionarlo, el equipo nos da 100% de oxígeno automático y corta el óxido nitroso. Entonces, es bastante seguro, vuelvo y repito, de utilizar, siempre y cuando nosotros entendamos cómo funciona la sedación inhalada, qué es, en qué grupo de pacientes utilizarlo y hacer un buen manejo del equipo. Bien, entonces colocamos al paciente en posición cómoda, en una posición segura. Quiere decir que si el paciente estaba totalmente echado en el sillón odontológico, nosotros tendremos que sentarlo un poco, hacer que el paciente se sienta más cómodo. Debemos monitorear los signos vitales que deberíamos hacerlo durante todo el procedimiento, como ser presión arterial, frecuencia cardíaca. La oxigenación que está recibiendo el paciente es muy importante. Bien, aspirar cualquier secreción en caso de náusea o vómito. Nosotros oxígenos al 100%, ponemos al paciente en una posición segura y rápidamente empezamos a aspirar cualquier secreción que pueda tener en boca el paciente y observamos hasta que veamos que nuestro paciente esté totalmente recuperado. En este momento lo ideal sería no continuar con el tratamiento, pero bueno, será a criterio también de cada uno y identificar el porqué de la complicación. Como dijimos, probablemente sea más por un descuido en el manejo del equipo, ¿no? Y ahí podemos luego seguir usándolo sin problema, pero este es el protocolo que nosotros tenemos que entender y manejar en caso de que tengamos cualquiera de estas situaciones adversas que acabamos de mencionar. Una de las formas
más fáciles, rápidas, prácticas de monitorear a estos pacientes va a ser mediante el uso del oxímetro de pulso, que se puso bastante de moda durante la época del COVID. Entonces era un recurso que muchos no conocían y que a partir de la pandemia en adelante es muy fácil de encontrar en las farmacias, es muy fácil de adquirirlo, los precios son bastante accesibles, entonces eso nosotros colocamos al paciente y como vemos ahí en la imagen, en esa pequeña pantalla digital, nos va a decir todo el tiempo la frecuencia cardíaca, la oxigenación, la saturación de oxígeno del paciente. Y nos va a permitir controlar durante todo el procedimiento. Entonces, yo lo que hago es siempre estar atento a que la frecuencia no me esté subiendo súbitamente, a que la oxigenación sea la adecuada. Usualmente se mantiene en 98, 99, ya que nosotros estamos utilizando oxígeno todo el tiempo. Y si el paciente tiene una enfermedad sistémica, pues tendremos que estar más atentos a estos valores, ¿no? A nuestros asistentes podemos pedirle que esté atento. Incluso hay algunos oxímetros que tienen una especie de alarma o un sonido cuando los niveles empiezan a bajar o a subir demasiado. Es la mejor manera de monitorearlo, es fácil, es económico y es lo que tenemos que hacer en todos nuestros pacientes. Aconsejo, sea que tengan una enfermedad de base, sea un ASA 1 o un ASA 2, utilizar alguna forma de monitoreo a estos pacientes. ¿Bien? Entonces, las complicaciones de la sedación inhalada son infrecuentes, generalmente son leves, son bastante manejables con la suspensión del agente, es decir, la suspensión del óxido nitroso y la oxigenoterapia. Es decir, cortar por completo la administración de óxido nitroso y dejarlo a nuestros pacientes con oxígeno al 100%. Como dijimos, 3 a 5 minutos y el paciente se va a restablecer sin ningún problema. Para concluir este webinar, esta charla, podemos ver que la sedación inhalada con óxido nitroso y oxígeno corresponde entonces a la sedación mínima. Dijimos que hay diferentes niveles de sedación. Nosotros nos mantenemos en la sedación mínima. Es la sedación más segura que utilizamos en odontología. El paciente permanece consciente durante todo el procedimiento. El paciente permanece cooperador durante todo el procedimiento y con los reflejos protectores conservados. Es decir, el paciente tiene la capacidad de respirar por sí mismo. El paciente tiene todos esos reflejos protectores, es decir, si siente que se está ahogando, el paciente va a toser inmediatamente, en ningún momento es cortado ese reflejo. Eso solamente se da con un paciente inconsciente o en una sedación profunda. Son niveles donde nosotros no vamos a llegar porque, como dijimos, la anestesia general vamos a utilizarla a nivel hospitalar y una sedación profunda tampoco vamos a llegar porque nosotros no vamos a utilizar otro tipo de medicación. Simplemente oxígeno, óxido nitroso. Es una técnica titulable, reversible y de rápida recuperación. Además de rápida recuperación, es de rápida acción. Entonces, así como es rápido que inicie el efecto del óxido nitroso, también rápidamente nosotros la podemos quitar. Entonces, eso nos permite trabajar con mucha seguridad y revertir cualquier complicación que se nos esté presentando. La sedación inhalada, entonces, el uso de ella requiere evaluación médica previa, como dijimos, una adecuada historia clínica y definir si yo necesito interconsulta o no, dependiendo de la enfermedad de base que tengan nuestros pacientes. La clasificación ASA es la clasificación del estado físico, entonces yo tendré que entender si mi paciente es un ASA 1, un paciente normal sano, un ASA 2, un paciente con enfermedad sistémica pero comprometido, o un ASA 3, un paciente con enfermedad sistémica pero no controlado. ASA 2 controlado, perdón, ASA 3 no controlado. Eso tenemos que entender para que nosotros podamos usar con seguridad, con eficacia la sedación inhalada. Y el monitoreo básico continuo
Como bien vimos, puede ser con el oxímetro de pulso, algo básico, algo sencillo, pero que nos permita a nosotros controlar a nuestros pacientes y entender en los niveles de presión que se encuentra, el nivel de frecuencia cardíaca, siempre tratar de conversar con nuestros pacientes. Es decir, durante el procedimiento hablar con nuestro paciente, preguntarle si todo está bien, si se siente cómodo, para escuchar que él esté recibiendo nuestras órdenes y nos esté respondiendo de manera normal. Eso es importante. Mientras estamos sedando al paciente, yo evito hablar mucho con el paciente al inicio. Le explico al paciente y le digo que trate de relajarse, que respire de manera normal. Luego le ayudo al paciente a que hagamos 3 respiraciones profundas para que empiece a hacer efecto el óxido nitroso, la sedación inhalada. Una vez el paciente me dice que se siente bien, que está en una dosificación adecuada, que él ahí se siente bien, entonces recién ya yo puedo conversar un poquito más con el paciente. Antes lo evito para tratar de que el paciente esté relajado y que más bien se concentre en esas respiraciones y empiece a sentir ese efecto en el paciente. Si yo me mantengo hablando mucho con el paciente todo el tiempo, tiendo a distraerlo, tiendo a que el paciente respire por la boca y por lo tanto no tenga yo el efecto deseado o demore mucho más en llegar al efecto que quiero con la sedación. Yo necesito que el paciente respire por la nariz, que no respire por la boca y una vez alcanzo los niveles deseados, ahí yo de a momentos puedo ir conversando con el paciente, preguntándole si se siente bien, indicándole que estamos, en qué punto del tratamiento estamos, si necesitamos que abra un poco más la boca, que cierre un poquito más. Podemos hablarle, pero eso es importante, además del monitoreo digital que vamos haciendo, también el que nosotros entendamos y estemos seguros que el paciente siempre nos está respondiendo de manera normal, que el paciente siempre está en un estado de conciencia. ¿Ok? En pacientes sistémicamente comprometidos, entonces, no está contraindicado por el fármaco, por el óxido nitroso, sino por la condición clínica inestable del paciente. Entonces, pacientes comprometidos no necesariamente es el óxido nitroso el que va a estar contraindicado, ¿no? Sino la condición que pueda tener nuestro paciente, la medicación que pueda estar utilizando, las crisis recientes que puedan haber tenido. Tenemos que evaluar a nuestro paciente como un todo para poder entonces definir y decidir mi uso de sedación. Las complicaciones son muy poco frecuentes, como dijimos, generalmente son leves y son fácil de manejar. Eso nos lo vuelve más seguro y nos da a nosotros la seguridad de poder trabajar con la sedación y con nuestros pacientes. Pero es importante poder explicarle también a ellos para que se sientan seguros, transmitirles esa seguridad y entiendan que en ningún momento pierden la conciencia, que el paciente está siempre atento y siempre va a poder responder cualquier estímulo verbal o táctil, como dijimos al inicio, que nosotros podamos realizar. Bien, entonces, no cedo para poder tratar. Trato para poder sedar con seguridad. Bien, entonces no voy a sedarlo a mi paciente para que entonces se vuelva un paciente tratable. Yo voy a tratar a mi paciente, analizar historia clínica, historia médica, antecedentes, medicación que está tomando, hacer toda la semiología correspondiente, ver y analizar toda la farmacología que el paciente esté usando para entonces yo poder sedarlo con seguridad a mi paciente y por lo tanto hacer mi tratamiento adecuado. Bien, entonces esta frase para que puedan tenerla en cuenta, puedan quedarse con ella. Yo no cedo para que entonces mi paciente se vuelva tratable. Voy a tratar al paciente como un todo y entonces yo voy a entender que sí puedo sedarlo o que no puedo sedarlo de repente. Bien. Colegas, invitarlos entonces al curso clínico intensivo de sedación consciente con óxido nitroso. Vamos a estar dándolo en Chile el 5 de marzo, como bien lo mencionaba Andrés hace unos instantes, donde ustedes van a poder aprender todo lo que acabamos de hablar y mucho más. Vamos a poder ver evaluación del paciente, las normativas legales. En cada país varía esta normativa, pero nosotros vamos a ir ahí con alguna información de diferentes países
Vamos a hacer, aprender el uso clínico del óxido nitroso, la dosificación, el monitoreo del paciente, la titulación. Vamos a aprender el manejo de los equipos, tanto en teoría como en práctica. Vamos a hacer simulación de casos reales, vamos a tener prácticas supervisadas, protocolos de emergencias para saber qué hacer con nuestros pacientes en una situación de emergencia médico-odontológica, qué protocolos seguir, qué medicamentos se usan. Entonces va a ser un curso bastante completo. Los animo a que puedan asistir, a que puedan inscribirse. Será para mí un placer poder visitar este país y poder estar presente intercambiando conocimientos, intercambiando experiencias con diferentes colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces los esperamos, los espero verlos ahí. Va a ser un placer poder compartir en el curso, poder intercambiar ideas en conjunto. Bien, para inscribirse ahí les dejo un poco de la información, de los números de teléfono a los que se pueden comunicar, para obtener un poquito más de información al respecto y que ustedes puedan participar a este curso que va a estar realmente en un nivel bastante alto. Entonces, los invito una vez más para que puedan estar presentes, para que puedan asistir y puedan aprender un poco más de la sedación, ya que sedación no se aprende en un día, en un solo webinar o en dos webinars. La sedación necesita de una formación adecuada, de una formación teórica, de una formación práctica, del correcto manejo de los equipos, del correcto manejo del paciente, de las emergencias. Entonces, sedación no es solamente mover unos botones en un equipo, nosotros tenemos que entender muy bien cómo funciona y tenemos que aplicarlo. Y por supuesto, para esto tenemos que estar muy bien formados. Y de ahí para adelante en el día a día también nosotros empezando a hacer las prácticas vamos aprendiendo como cualquier disciplina, como cualquier otra especialidad que nosotros podamos aprender, lleva una curva de aprendizaje para luego nosotros volvernos expertos en sedación y sobre todo poderles brindar el servicio adecuado a nuestros pacientes, tener un plus nosotros como odontólogos, algo más para brindar, y para que el paciente se sienta tranquilo, para que el paciente no tenga más miedo al odontólogo, a la consulta, como era antes, y nosotros podamos brindarle soluciones tanto al paciente pediátrico, al paciente adulto, al paciente con enfermedades sistémicas. Como vimos acá, la sedación inhalada tiene un amplio uso, podemos usarlo en muchas situaciones. Yo particularmente lo utilizo siempre para hacer cirugía. Me dedico exclusivamente al área quirúrgica en mi día a día. Entonces, todos los pacientes que atiendo en el ambulatorio, en el consultorio, usualmente son consultas y cirugías electivas, cirugías marcadas, y básicamente el 95% de estos pacientes utilizo sedación inhalada y me permite trabajar de una manera mucho más tranquila y mucho más segura. Bien, muchísimas gracias, colegas, y si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta, con gusto para poder responderla. Claro que sí, querido doctor. Bueno, muchísimas gracias. Como decía el doctor Samir, pues vamos a estar presente jueves 5 de marzo en Chile con el doctor Samir Cabrera, ¿no? Un curso, como les decía, práctico y clínico, con todas las especialidades que justamente y los conocimientos que nos va a dar el querido doctor Samir. Bueno, había una consulta, querido doctor, de la doctora Susana. ¿Está contraindicado con asma? Consulta. No, querida doctora, no está contraindicado con asma. De hecho, bueno, tal vez se perdió justo esa parte, pero es una de las enfermedades sistémicas que vimos. Eh, La indicación es que el paciente no haya tenido crisis asmáticas recientes, que esté debidamente medicado, que esté con su broncodilatador en mano, o en todo caso tenerlo nosotros en el consultorio, pero no está contraindicado totalmente en este grupo de pacientes. Podemos utilizarlo con seguridad. Gracias. Tenemos otra consulta, doctora Fonseca. Doctor, gracias a ustedes por la presentación y Optonex por la invitación.
¿Ha tenido alguna experiencia relacionada al uso de sedación en pacientes diagnosticados con diazotomía? Consulta. ¿Pacientes indicados con qué? ¿Con qué? Diazotomía, consulta. No he tenido experiencia con este grupo de pacientes, sin embargo, como decíamos, Autonomía. Sí, diga, doctor. sí, como mencionábamos a lo largo de la charla, nosotros tenemos que hacer una historia clínica completa, saber qué tipo de medicamentos estará tomando este paciente, cuál es la situación clínica del paciente, si nos permite em, si nos permite conversar con él, si el paciente es cooperador, ¿no? Entonces, estas son las pautas que nos van a determinar si nosotros podemos o no utilizar el óxido nitroso. Si bien ya dimos algunas indicaciones y contraindicaciones, existen un sinfín de enfermedades de la cual nos podría tocar y nosotros podríamos entrar en la duda, uso o no. Entonces, de los parámetros que nosotros tenemos que definir para saber si en este paciente, en esta enfermedad, lo uso o no, va a ser si yo me puedo comunicar de manera adecuada con mi paciente, ya que necesita esa comunicación para saber que el paciente está bien, para saber en qué punto yo lo estoy sedando de manera adecuada, cómo se siente, cuáles son sus síntomas que va mostrando. Entonces, si yo me puedo comunicar con el paciente de manera adecuada y el paciente es capaz de colaborar conmigo, entonces ya es una luz verde que me permite tratar a este paciente. Y claro que necesito saber qué tipo de medicamentos está tomando y si hay o no alguna enfermedad asociada. Hace poco tiempo justo estábamos viendo un caso con una colega de un paciente con parálisis cerebral, por ejemplo. Entonces, la parálisis cerebral se puede dar de diferentes formas, se puede presentar con diferentes signos. Y lo que se decidió ahí, la orientación fue si el paciente puede colaborar, si yo me puedo comunicar con él y si entiendo la medicación que está tomando y no haya tenido, por ejemplo, cirugías oculares recientes. eh, yo puedo utilizarlo con seguridad. Entonces, es esa situación la que me va a determinar, no la enfermedad sí, sino la situación clínica que tenga mi paciente. Eso es lo que evalúo para entonces yo definir si puedo o no con ese grupo de pacientes, querido doctor. Muchas gracias. Consultan, ¿se puede usar en conjunto con láser diodo de alta potencia? Sí, de nuevo, vamos básicamente la misma respuesta, ¿no? Se puede, no hay ninguna contraindicación. Si la mascarilla no me va a interferir en otro tratamiento que ya está haciendo, sea con láser o con cualquier otro, por ejemplo, en armonización facial también se puede utilizar. Es muy beneficioso, nos ayuda porque disminuye la sensación de dolor o aumenta el umbral de dolor, pero desde que no me interfiera, digamos, la mascarilla, se puede utilizar. No se olviden que la sedación inhalada, el paciente siempre va a estar con la mascarilla puesta. Entonces, si lo que yo vaya a hacer después de eso no interfiere en que el paciente se la tenga que retirar, por ejemplo, puedo utilizar sin ningún problema. Queridos doctores, bueno, consultan también, hay otra consulta, así. En pacientes pediátricos de 8 años con soplo al corazón, Bien, habrá que determinar por qué es este soplo, ¿no? Si hay una enfermedad de las coronarias, si hay una enfermedad de las válvulas. Entonces, en estos casos, yo recomiendo hacer una interconsulta con el médico cabecera de este paciente, investigar un poquito a qué se debe este soplo, qué medicación está tomando, para nosotros entonces definir nuevamente, según la situación clínica de nuestro paciente, si podemos o no utilizar la sedación inhalada. En la mayoría de los casos se va a poder utilizar, pero cuando tengamos este tipo de condiciones y más si son en pacientes pediátricos, yo optaría por hacer una interconsulta para entender mejor la situación clínica del paciente y a partir de ahí definir si las vías aéreas son permeables y mi sesión va a ser corta, usualmente vamos a poder utilizar. muchas gracias. Bueno, nuevamente queremos invitarlos
Vamos a estar presentes la próxima semana en el CIOSP en Brasil, en Sao Paulo, la próxima semana del 28 al 31 de enero. ¿Y Andrés. cuál es el porcentaje que trabaja de concentración? Y si la máquina tiene algún tope, o sea, la máquina de seguridad de O- concentración. ok, Ejemplo, un 70-30, consulta a la doctora. bien. Bueno, esto, doctora, va a depender bastante. eh, del paciente que nosotros estemos utilizando. No hay una dosificación exacta para cada paciente, ¿no? Va a variar bastante. Obviamente tenemos que también tener en cuenta edad, peso, como en cualquier fármaco, ¿no es cierto? No utilizamos la misma dosificación para un niño de 8 años que para un adulto de 75, ¿no? Entonces, la sedación inhalada igual, estamos haciendo uso de farmacología igual, de igual manera. Entonces, no existe una dosificación exacta para cada paciente. Por eso una de las ventajas de la sedación inhalada es que es titulada. Nosotros podemos ir dosificando de acuerdo a lo que nuestro paciente requiera. Sin embargo, los equipos que nosotros utilizamos nos mantienen siempre con oxígeno. El mínimo de oxígeno que el paciente, que el equipo está emitiendo es el 30%, hay entre 20 y 30%, que es la cantidad de oxígeno que nosotros recibimos de manera natural. Entonces los equipos siempre están con ese mínimo de oxígeno para evitar complicaciones y a partir de ahí va a depender de nuestro paciente y la situación clínica que nosotros tengamos. Claro que sí, incluso pese a que tiene cierto límite el equipo, no te permite sobresedar, ¿no? Y me imagínese cuando se termine el oxígeno, automáticamente lo bloquea el óxido nitroso, también es un punto importante, y pues el equipo tiene varios sistemas de seguridad. Bueno, complementando la consulta de la doctora, el complementar con benzodiazepinas, consulta. Eh, no aconsejo, sobre todo cuando estamos iniciando en la sedación inhalada, no aconsejo hacer uso de benzodiazepinas, hacer esa mezcla, porque la benzodiazepina de igual manera es una sedación mínima. No, la benzodiazepina va a actuar en el mismo lugar, entonces creo yo que no justifica el combinar estos medicamentos, utilizar una benzodiazepina y la sedación inhalada. Más bien es una ventaja la sedación inhalada porque nosotros podemos prescindir del uso de la benzodiazepina. Era unos fármacos que yo utilizaba antes de la sedación inhalada, utilizaba benzodiazepina, pero ¿cuál es la gran desventaja? Cuando nosotros utilizamos este grupo de fármacos, no tenemos control sobre el tiempo de duración y sobre los efectos que vaya a tener sobre nuestros pacientes. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, alprazolam, que es el de duración más corta, son aproximadamente 2 horas que el paciente va a estar bajo los efectos. Yo no sé qué tanto le va a hacer efecto a este paciente. Hay pacientes que le hace un efecto bastante exagerado, que incluso se duermen, que cuesta trabajar con ellos. Hay pacientes que el efecto va a ser menor. Entonces, a mí me va a costar mucho dosificarlos y controlarlos, ¿no? Y además que el paciente tendrá que irse acompañado, no puede hacer ejercicio físico ese día, no puede hacer maquinaria, no puede manejar, entonces tiene muchas limitaciones. Y la sedación inhalada, esa es la gran ventaja, que nosotros podemos dejar de utilizarla. Desde que yo uso sedación inhalada, no he vuelto a utilizar benzodiazepinas, por ejemplo. Porque creo yo que no justifica ya que voy a tener el mismo efecto y con mucho más control en la sedación, con la sedación inhalada. Muchas gracias, querido doctor. Saludamos a la doctora Arévalo por otra consulta que nos está haciendo. Buenas noches, doctor. Primeramente agradecido con el conocimiento impartido. Mi pregunta, ¿cuáles son los signos y síntomas de sobredosificación con el óxido nitroso? Una consulta. Y en tema del uso de pacientes con rinitis alérgica, ¿tuviéramos que poner mayor concentración de óxido nitroso o ya se hace efecto? Este tipo de sedación, ya que consultaría sobre este tipo de sedación, consulta a la doctora. Bien. Como vemos acá en esta diapositiva,
de los signos que nos puede presentar es náuseas del paciente, mareo, dolores de cabeza, que se pueden empezar a sentir ansiosos, que son parte de las complicaciones y nos puede relatar el paciente. De repente le puede decir, doctora, doctor, me estoy sintiendo muy mareado, me está empezando a doler la cabeza demasiado, de repente estoy sintiendo ganas de vomitar o náuseas. Ahí lo más probable es que estoy sobresedando a mi paciente. Em, entonces, como mencionábamos en la disertación, esto es fácil de revertir. Simplemente ante estas situaciones nosotros disminuimos el óxido nitroso y aumentamos el oxígeno. Por eso decía, nosotros tenemos el control sobre esto. ¿Por qué sucede? Porque a veces hacemos esta titulación de golpe, ¿no? Nosotros tenemos que hacerla de manera gradual. Iniciamos con oxígeno al 100%, vamos disminuyendo y empezamos a subir el óxido nitroso. Cuando nuestro paciente se siente bien, por eso nosotros vamos conversando con él. Fíjense la importancia de que mi paciente esté consciente, entonces en ningún momento va a estar inconsciente. Yo tengo que dialogar con él y cuando él me diga que ahí se siente cómodo, ahí se siente bien, entonces ahí está mi dosificación. Eh, Esos son algunos de los síntomas que pueden mostrar. También el óxido nitroso era conocido como el gas de la risa, ¿no es cierto? ¿Por qué era conocido así? Porque la sobredosificación del óxido nitroso puede provocar una risa incontrolada, ¿no? Sin embargo, al nosotros utilizarla con oxígeno, va a ser mucho más fácil controlar este efecto, pero podría ser también uno de los síntomas de nuestro paciente, ¿no? Que empieza a quererse reír por nada. Ahí nosotros tendríamos que disminuir un poquito el óxido nitroso y aumentar el oxígeno. Correcto, querido doctor. Bueno, nuevamente, pues a todos los doctores, invitarlos a que estaremos presentes en el CIOS en Brasil, en Sao Paulo, la siguiente semana, del 28 al 31 de enero. Nuevamente agradecer a los doctores de Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, que están presentes el día de hoy, pues y han podido escuchar todos los conocimientos del doctor. Y también nuevamente invitarlos, ¿no? Al siguiente evento que vamos a estar también el 5 de marzo en Chile con el doctor Samir sobre también el curso clínico, tanto que va a dar en la parte clínica, técnica, sobre el manejo y el uso de sedación consciente con óxido nitroso. Ahí también el doctor está compartiendo y pues ahí los teléfonos también, donde usted se puede contactar. Creo que tenemos otra consulta más, doctor. ¿Hay alguna edad mínima para comenzar a usarlo o depende más que nada de la colaboración de pacientes? Acá en Chile generalmente se usa sobre 5 años en pacientes colaboradores, pero se podría hacer en menores de edad más que nada por tema fisiológico. Muchas gracias, consulta a la doctora y un gusto saludarle a la doctora de Chile. Muchísimas gracias por su consulta, doctora. Creo que también dio un poco de la respuesta en la pregunta, hablando de fisiología, ¿no es cierto? Lo adecuado para utilizar sedación inhalada en niños es que ya esté en la edad escolar. Entonces, la edad escolar va a ser 5 o 6 años, ¿no es cierto? Donde inicia el niño su etapa escolar. Esa es la mejor etapa, digamos, para utilizarlo. ¿Por qué? Precisamente porque antes de esa edad los pulmones no están debidamente desarrollados o en su máxima capacidad. No es que esté contraindicado, se podría utilizar en algunos casos, dependiendo también de la fisionomía del niño, ¿no es cierto? Hay niños de 4 años que son grandes, ¿no? Que son niños mucho más desarrollados, que parecen incluso de 2 o 3 años más. Entonces, probablemente en este grupo de pacientes sí se puede utilizar con mayor seguridad. Algunos estudios indican que a partir de los 3 años en adelante, sin embargo, las guías más actuales recomiendan niños en edad escolar, que precisamente va a ser a partir de los 5 o 6 años aproximadamente. Esa es la mejor edad. Pero si hay un niño de 4, es un niño que está bien desarrollado, probablemente sí también podamos utilizarlo, pero en dosificaciones cortas, ¿no? Manteniéndole bastante oxigenado, citas cortas, titulando de a poco y en lo mínimo. Correcto, querido doctor. Una consulta más. Disculpe, y en caso de pacientes con rinitis alérgica, ¿hay alguna contraindicación? Consulta a la doctora. Sí, perdón, porque hace rato creo que lo había dicho y se me fue también responderlo.
Bien, una de las indicaciones que nosotros damos para el uso de sedación es que el paciente tenga una vía permeable, una vía aérea permeable, que el paciente pueda respirar sin dificultad. ¿Por qué? Porque no se olviden que el paciente va a estar con una mascarilla nasal todo el tiempo del tratamiento. Entonces, si al paciente no le es permitido utilizar esta mascarilla, porque necesita limpiarse la nariz, por ejemplo, cada rato, o necesita rascarse la nariz, los típicos síntomas de la rinitis, entonces probablemente no sea difícil mantenerlo en niveles de sedación adecuados. No es que sea una contraindicación absoluta, pero sí tenemos que tener en cuenta que necesitamos vías aéreas permeables, que el paciente no se saque la mascarilla y que pueda respirar con normalidad a través de ella. Si no conseguimos eso, entonces no vamos a tener la sedación que nosotros queremos y no va a funcionar nuestro tratamiento. Desde que tengamos vías permeables, no hay ningún problema. Correcto, querido doctor. Pues muchas gracias por la aclaración, menciona. Y pues nuevamente a todos los doctores, como pueden ver, compartiendo la pantalla y ven los números para inscribirse a los doctores de Chile, para que puedan participar de este gran evento que justamente el doctor Samir va a estar presente allá en Chile, ¿no? Obviamente a todos los doctores que van a estar presentes, pues vamos a dar una oferta súper exclusiva de parte de la empresa Optonex. Bueno, querido doctor Samir, agradecido de parte de la empresa Optonex y a todos los presentes por esta noche, pues porque nos ha dado toda la información, sus conocimientos. Nuevamente agradecerte, ya parte de la familia Optonex, querido doctor Samir, y pues ya pues estábamos visitando Chile, querido doctor. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todos los colegas que se dieron cita en este webinar. Espero haber compartido un poco de información de la experiencia que tenemos con el uso de este tipo de sedación y de los equipos. Va a ser un placer para mí poder estar en Chile, poder compartir con los colegas. Va a ser un curso de alto nivel. Los invitamos, los esperamos y bueno, como dice también ahí Andrés, estarán presentes en el CIOSPI Brasil también quienes estén por allá, los invito a que puedan pasar, darse una vuelta y agradecerles a todos por su presencia, a Andrés, a Optonex, a todos los responsables del webinar de hoy y será hasta la próxima. Un placer y muchísimas gracias.